Nos queda una pregunta de la lista. Tiene que ver con cómo ayudar a hacer el alisamiento del gasto, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos cerrar hospitales y colegios en recesiones, que no tendría mucho sentido. Hay que buscar formas de alisar el gasto a lo largo del ciclo, sobre todo en lo que son servicios fundamentales. La cuestión es cómo lo hacemos. Aquí, a lo largo de las reuniones, ha habido varias propuestas. Hay una que va en la línea de alisar los ingresos, o sea, que el Estado les alise a las comunidades la senda de ingresos. La forma más extrema de esto quizá era una propuesta de Toni Zabalza, que venía a decir que complementara el Estado la financiación para asegurarles una senda de crecimiento a una tasa a la que fuera, independientemente del ciclo. Yo creo que esto plantea problemas de varios tipos. Otra opción es no darle, o sea, en vez de darles el alisado hecho en ingresos, darles instrumentos para que alisen ellas. O sea que aquí una posibilidad sería crear un fondo de estabilización presupuestaria que te permita sacar en la parte baja del ciclo lo que has ahorrado en la parte alta. Porque ahora la ley te obliga a ahorrar en la parte alta, pero no te deja sacar en la parte baja. O sea que tengas algo que puedas usar para mantener el nivel de servicios cuando lo necesitas, habiéndolo ahorrado antes, claro. Seguramente hay otras opciones o formas complementarias de ayudar. O sea, esa es la pregunta. Ana dirigirá la orquesta cuando vuelva. Mientras tanto, Alain, si no te importa. Si no me importa empezar. Bueno, yo, no en este marco de estas reuniones que hemos tenido sobre esto de Sagaró, pero también un poco a iniciativa de Ángel y de Julio en un número monográfico de Mediterráneo, pues he trabajado un poco este tema y de una manera un poco, en fin, que requeriría quizá algo más de rigor. Pero bueno, voy a explicar lo que digo. A iniciativa de Ángel hizo un trabajo sobre cómo mejorar el sistema de entregas a cuenta, que era un poco, en fin, una cosa bastante técnica. Y una de las opciones para mejorar el sistema de entregas a cuenta, que es una idea que también les he escuchado a ellos, sería suprimir las liquidaciones. Dicho así es un poco brusco, pero ¿por qué no pensamos en fijar la previsión de ingresos para todas las administraciones, quizá no solo para las comunidades autónomas, fijar una previsión de ingresos, establecer un mecanismo de previsión de ingresos, digamos, que no sea, vamos a decir, discrecional, y que si la economía va mejor que esa previsión de ingresos, el exceso de los ingresos que se hayan producido por vía impositiva, pues se acumule en un fondo para los días de lluvia. Esto lo que hice en ese artículo a la que me refería de la revista Mediterráneo es, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto desde el año 2002? Y efectivamente hubiera alisado y hubiera permitido compensar las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, y aún así tendríamos un fondo positivo, ¿no? Ahora no recuerdo las cifras. Claro, esto es muy discutible y los puse en Sevilla y me criticaron convenientemente, pero creo que es una forma práctica de resolver algunos problemas. Por un lado, puede estabilizar, según cómo se haga. De hecho, lo hubiera estabilizado si se hubiera hecho desde el año 2002. Hubiera evitado las liquidaciones positivas muy importantes que hubo hasta 2007 inclusive. Liquidación de 2007 que se pagó en 2009. Y luego en el bache hubiera permitido por lo menos eliminar las dos liquidaciones negativas, e incluso, dado que todavía queda dinero, se podía haber gastado en ese momento, ¿no? Se podía haber utilizado, ¿no?
Entonces digo que esto tiene estas ventajas, que estamos mirando el pasado, entonces no es seguro que si esto fuera así, las previsiones de ingresos no tuvieran un componente estratégico. Para eso habría que independizar a quien hiciera esas previsiones. A mi juicio, en caso de hacerse esto, habría que hacerlo también para el Estado, o sea que si en el Estado hay un exceso de ingresos sobre una previsión, digamos, tendencial, pues también hay que ahorrarla. En fin, creo que es una idea que deberíamos considerar, ¿no? Quizá hay muchas variantes, ¿no? Podría hacerse cuando las liquidaciones van hacia arriba, en lugar de dotar la totalidad, dotar una parte, ¿no? En fin, podría utilizarse por distintas vías, ¿no? Pero el efecto es que alisa. También tiene otras ventajas, no crea ilusión financiera en los gestores subcentrales y también resuelve este problema de que no sé cuánto dinero voy a tener el año que viene, ¿no? Porque así sí que lo sabes porque tienes una previsión. En fin, ahí queda abierto el... Nosotros hicimos un ejercicio, un planteamiento que tiene que ver no con la cuestión de las liquidaciones, pero sí con la idea del alisamiento en un documento que nos pidieron las Cortes Valencianas, está publicado en 2013, ¿no? Entonces, ahí la referencia que tomábamos era efectivamente el papel que ha jugado durante la crisis el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y cómo al menos se ha evitado la tensión que hubiera supuesto en el caso de las pensiones, que el déficit hubiera habido que financiarlo sin recurrir al Fondo de Reserva, ¿no? Entonces, lo relacionábamos también con el compromiso de nivelación. Es decir, en realidad, sí asumimos que hay un compromiso de nivelación entre las comunidades, los recursos recaudados en cada territorio, como ahora sucede con el Fondo de Garantía, van a un fondo que después se reparte. En el criterio de reparto se podría introducir una regla de gasto que dice lo que se reparte no significa incrementos de más de X y lo que va por encima de X va a ese fondo de reserva. La idea es esa, punto. Cuando se hace, tenemos hecho algún ejercicio que no hemos publicado, de lo que hubiera dado, de nuevo lo mismo, ¿no? ¿Qué hubiera dado esto si el crecimiento del gasto hubiera contemplado diversas hipótesis, ¿no? Crecimiento nominal, crecimiento en términos reales, crecimiento por encima de un índice de necesidades, etcétera, ¿no? E incluso con un criterio que permite crecimientos en términos reales y por unidad de necesidad del gasto, la capacidad durante la época expansiva de haber generado un fondo de reserva importante hubiera sido muy grande, ¿no? Por tanto, bueno, no sé si eso volverá a suceder o no, y ahora, claro, arrancar cuando las circunstancias son otras es más difícil, ¿no? Pero, entonces, lo que decíamos también era, bien, y respecto de la cuestión de si... Claro, la propuesta era que en la medida en que se pasaba por algo parecido a un fondo de garantía, hubiera una mutualización del compromiso de alisamiento y decíamos, al menos para los servicios públicos fundamentales, que son aquello en lo que tenemos más la evidencia de las tensiones que se derivan de cuando eso no se ha previsto, ¿no? Y para lo demás, bueno, sería una recomendación de que cada comunidad sería conveniente que lo hiciera, pero no plantearnos un objetivo tan ambicioso como en el primer caso. La idea del fondo me parece muy buena, es lo que nos solucionaría muchos problemas a los que trabajamos con el presupuesto, ¿no? Pero a mí me surgen tres peros. Primero, que tendríamos que salvar el obstáculo del problema de gobernanza que tenemos y que ya vimos antes con el consorcio tributario, ahora en la parte del gasto. Es decir, el sistema que hay de cómo se calculan las previsiones de ingresos y cómo se calculan los ingresos a cuenta del sistema, sea la fórmula que tenga el sistema, porque la experiencia nos dice que ha habido variaciones muy importantes entre luego la liquidación final y la previsión con cualquier tipo de gobierno. Esto ha sido
no ha tenido mucho que ver con eso y en cualquier fase del ciclo también. Entonces, eso es un problema y el tema de ajustarlo. Luego, si no he entendido mal, ¿se destinaría a la parte de liquidación que está por encima del 100% o también la que no está por encima del 100%? Porque los pagos a cuenta son un porcentaje. No, en el papel en una hipótesis de entregas a cuenta al 100%. Esto Vale. un día u otro ha de suceder. Vale. Sin este cambio de modelo, lo del 98% tiene sentido, hay que quitarlo, pero un día u otro hay que quitarlo. Vale. No, yo decía aquí, por supuesto, que soy yo. Y luego la otra sería que el sistema iniciaría una parte del ciclo, digamos, en la que ya hemos dispuesto de una parte de lo que deberíamos haber ahorrado en otra parte anterior para eso, es decir, ya nace con déficit, ¿no? Por eso quizás funcionara la regla de gasto en el sentido de que te obliga a destinar una parte de tus ingresos a rebajar el endeudamiento y a futuro, cuando vuelvas a necesitarlo, pues volverás a pedir más endeudamiento si se vuelven a poner las cosas mal, ¿no? Entonces, la parte del ciclo no me encaja muy bien con el nacimiento del fondo. Y luego no sé tampoco qué pasaría si cualquier año corriente una comunidad autónoma, sus órganos de gobierno concluyeran que, como los rendimientos que les da el sistema son muy insuficientes para financiar sus competencias, que no quieren que se dote ese fondo, que quieren gastárselo. No, simplemente de acuerdo, ¿no? Que obviamente yo la propuesta que hacía en el papel, en ese artículo, es muy respetuosa con la autonomía. O sea que en ese sentido, lo que pasa es que también hay que reconocer, cuando tú conoces la realidad mejor que yo, pero cuando uno se aproxima a la realidad, la experiencia muestra que los gobiernos subcentrales, la idea del superávit es muy difícil de... por muy conveniente que sea desde un punto de vista macroeconómico, pues hay un incentivo al free rider evidente, ¿no? Y es muy difícil a un consejero de lo que sea, o una consejera de lo que sea, de una comunidad autónoma, decirle que tiene que ahorrar. De hecho, es difícil decírselo a los ministros, ¿eh? O sea, que eso solo entienden los de Hacienda, pero las haciendas subcentrales... pero los consejeros de haciendas subcentrales también les cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, hacerlo, digamos, desde el gobierno central podría tener esa ventaja, ¿no? Que se hace, ¿no? Es, en definitiva, lo mismo una regla de gasto, ¿no? Lo que pasa es que a mí me venía bien, al hilo de este trabajo sobre mejorar las entregas a cuenta, y lo hice, evidentemente, una regla de gasto incluso es más ortodoxo. Y lo más ortodoxo sería como en Estados Unidos, que hay de los 50 estados, hay 47 que tienen su propio fondo decidido por ellos mismos, con criterios de utilización que establece su Parlamento. Algunos tienen fondos de distinta naturaleza, o sea, hacen fondos para sanidad, otro para educación, otro para rainy days, ¿no? Más general. En fin, esto sería lo ideal. Pero claro, lo ideal, muy difícil que lo consigamos. Si no conseguimos el fondo de contingencia, en la práctica, ni siquiera el gobierno central, pues quizá habría que pensar en algún mecanismo, porque este es sencillo, este de la liquidación. Abusando un poco. ¿Y cómo tendría encaje esto en el proceso de rendición de cuentas? Quiero decir, cuando tú quisieras disponer del fondo, ibas a tener un déficit. Sí. Adicional. Esto no lo traté, pero eso siempre. Eso con cualquier fondo de ahorro. Perdona, que llego tarde y tal. ¿Puedo contestar esta pregunta? Sí, yo también quiero decir una... o sea, parte de la propuesta del fondo sería un cambio en las normas de contabilización de esto. O sea, que puedas sacar sin que te cuente como déficit. O sea, que no te cuenten como ingresos cuando realmente los tienes y los guardas, y te cuenten como ingresos cuando te los sacas. Pero es imposible, es inevitable que cuente como déficit. Otra cosa es que cuente a efectos de objetivos de estabilidad, pero tú no puedes ocultar un déficit que se está produciendo. Bueno, vale, bien, pero... No, la social es déficit. Es déficit, sí. Pero hacemos una cosa. Es déficit. Un poco de ronda. Yo tomo notas. Bueno, pero... ¿Paco? ¿No? Bueno, era un apunte. A ver, un momento, me toca.
simplemente un corolario de esto que acaba de decir. Para que no me pierda. ¿Alguien más? Molt bé. Si es déficit cuando se consume, entonces tendría que estar autorizado por la Unión Europea. Es que esto me recuerda una cosa. Cuando en la primera ley de estabilidad presupuestaria nos inventamos el fondo de contingencia, yo me acuerdo que estuvimos leyendo qué hacían los suecos, que eran los que fundamentalmente habían hecho esto, y ahí había un problema. Entonces decidimos en algún momento que X más el fondo de contingencia del 2 tenía que dar 100, ¿no? Porque hay un problema operativo ahí y de comportamiento a gastártelo, ¿no? Y al final la conclusión es que a la que se llegó es que, claro, obviamente aquello tenía que formar parte, es como una especie de regla fiscal accesoria, porque si no, al final, si alguien no impone en eso, se lo van a ventilar, es decir, eso está claro. ¿Hablas de fondo de contingencia o de fondo de estabilización? No, he puesto el símil del fondo de contingencia, pensando que en la operatoria de ese fondo de estabilización deberíamos tener algo en cuenta parecido, porque si no habría incentivos a gastárselo, ¿no? Habría un problema. Quizá hacer la pregunta, o sea, parece que estamos todos de acuerdo en que un fondo sería buena idea, de alguna manera, con matices. ¿Alguien quiere defender la otra opción No, el fondo es, o sea, tú lo guardas una noche y luego lo sacas. Otra cosa es que el gobierno central te alise la senda de ingresos. Digo que si hay alguien que quiere defender esa parte, que no parece que haya salido hasta ahora. No he entendido yo la pregunta de Ángel, pero lo que iba a comentar es que las reglas del juego de la utilización del fondo de estabilización, que creo que es compartido, tendrían que estar muy claras, porque no solo las comunidades autónomas pueden tomar decisiones o podrían tomarlas sobre ese fondo, también se producen decisiones de los gobiernos centrales que afectan claramente al gasto de las comunidades autónomas, hepatitis C, que no ha salido en todo el día y ya la echábamos de menos, que impactan directamente en el déficit. O sea, también puede haber decisiones centrales para usar el fondo, y si no tenemos ese consorcio de decisiones, puede que no sean compartidas estrictamente por las comunidades. Otra duda que tengo. El momento temporal en el que tú haces las aportaciones al fondo y en el que dispones de ellas sería muy diferente, con lo cual en un sistema vivo, porque las aportaciones del sistema varían en función de la población ajustada, puede que sea muy diferente la situación de una comunidad autónoma en el momento que hizo la aportación y en el momento en que le tocara disponer de ella. ¿Eso qué sería? ¿Como una especie de anotación a cuenta o las aportaciones o qué? Sí. A ver, yo no he entrado en tanto detalle, pero vamos a ver. Aquí hay, yo creo, una primera opción. ¿Se constituye un fondo por comunidad autónoma o un fondo conjunto? Hay artículos que he leído con este motivo que recomiendan que los norteamericanos unifiquen sus fondos, pero de momento los tienen separados, ¿no? Entonces, si lo tienes separado, pues está claro, es tu comunidad autónoma la que, dentro de unas reglas, si es común, pues habría que establecer unas reglas. Por ejemplo, un senado de auténtica representación territorial tras una reforma constitucional podría ser quien estableciera las reglas, ¿no? E interpretar en qué momento del ciclo estamos, ¿no? Cosa tan difícil, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en un momento alcista, quizás sería un buen momento para empezar. Luego decidir para qué se puede gastar, porque esto es relevante, ¿no? Lo decía en Sevilla, ¿no? España, sorprendentemente, ha constituido un fondo de reserva aceptado socialmente y la gente además se cabrea cuando lo gastamos, que lo gastamos cuando hace falta, no lo estamos malgastando. O sea que, pero es muy sorprendente que España, que tiene esta tasa de ahorro tan baja, haya querido ahorrar parte de sus impuestos deliberadamente para las pensiones. O sea que quizá si decimos que vamos a constituir un fondo para la sanidad y la educación, sea políticamente más viable que si vamos a constituir un fondo por tal, ¿no? Y evidentemente no entran las reglas, pero una de las reglas debería ser utilizarle solo en momentos bajos. Un apunte marginal un poco a la experiencia norteamericana, que es al hilo que estaba preguntando. Resulta que las condiciones de aportación al fondo y las condiciones de retirada de dinero del fondo son asimétricas, no se corresponden con... exacto. Entonces, en algunos estados norteamericanos, aproximadamente la mitad, estaba confirmando que tenía la cifra
hay simetría, se da la misma condición, o supermayoría, una mayoría cualificada en el Senado, o condiciones macroeconómicas de aportación y de retirada de fondos, pero en la otra mitad de los 46 estados hasta 2002 que tenían fondos de estabilización en Estados Unidos, son reglas de aportación y de retirada asimétricas. Para aportación se exige en algunos casos, la mayoría, tener un superávit, pero para retirarlo, pues una caída de ingresos, está ligado al nivel de ingresos, no al saldo presupuestario, o a fenómenos macroeconómicos que suelen estar fuera del alcance directo de los gobiernos, porque es más complicado definir las condiciones de retirada que las de aportación. Cuando el viento sopla a favor es más fácil poner dinero en la hucha, y cuando se empieza a preguntarse uno, oye, ¿debo meter la mano ya en la hucha para sacar? Eso conviene exogeneizarlo, entre comillas, de la mejor forma. Un poco era un apunte marginal lo que decía. No, è una pregunta, cioè tiene que estar necesariamente legado a un suelo de gasto y un suelo de ingreso. Cioè que tiene que estar, ¿no? Yo no soy partidario. Pero si nosotros entonces, ¿cómo vamos a estabilizar? Cioè, ¿cómo vamos a determinar cuál es? ¿Cómo determinamos la dotación? Quiero decir, ¿cómo determinamos cuando la... Haz la pregunta entera. Claro, la pregunta ya entera. La pregunta es, ¿cómo determinamos la dotación? Evidentemente por el lado del ingreso, pero asumimos que superado un determinado nivel de ingreso se aporta al fondo, y cómo determinamos cuándo se tiene que utilizar. Entonces tenemos que determinar necesariamente un nivel de gasto en derechos fundamentales. No, a ver, depende cómo sea el fondo. Si hacemos un fondo individual para cada uno, el gobierno regional de turno aporta lo que le da la gana cuando le da la gana. Y habrá que poner algún límite a la hora de sacar, de forma que sea, bueno, pues que no puede sacar más de un tanto por ciento en cada año y que tiene que ser en momentos de recesión o lo que sea. Pero el ligarlo, o sea, tú lo puedes ligar a suelo y techo de gasto si quieres, pero no me parece que sea una necesidad lógica. Se puede hacer de otras formas distintas. Y la dotación, en mi diseño, la dotación es simplemente la diferencia entre la previsión de ingreso y el ingreso real. La previsión de IRPF, la previsión de IVA, la previsión de impuestos especiales, esto se le paga a las comunidades autónomas en el año en que se produce, y luego cuando eso se liquida, si es superior, se dota el fondo. Pero podríamos decidir si el 50% de esto, del exceso, se dota el fondo. Yo soy partidario también de la opción del fondo de estabilización, pero creo que me inclino más por fondos individuales de cada comunidad autónoma, que desde el punto de vista de la responsabilidad me convencen más. Quería hacer un apunte además también sobre el caso de Estados Unidos. Es cierto que hay proyectos de unificación, pero no son de mutualización. En esos fondos cada uno sigue siendo propietario de su propio ahorro. Pero no hay mutualización. A mí me gustan más los fondos individuales, y además, bueno, creo que existen ya en España, si yo no estoy mal informado, que hay un fondo de estabilidad. Hay leyes, aunque no sé si han llegado a funcionar en Cataluña y en una Castilla, no sé ahora mismo cuál de las dos, que tienen ya leyes de creación de fondos de estabilización con criterios de dotación, etcétera. Bien, quiero decir que el instrumento ya existe. Y luego, claro, me suscita dudas los criterios que propones de dotación del fondo, porque dependen de la calidad de las previsiones de ingresos, lo cual, pero además son independientes del ciclo, porque puedes hacer predicciones malas en crecimiento o en recesión, igual de buenas, con lo cual igual estás dotando cuando necesitas gastarlo o al revés, ¿no? Pero la experiencia muestra que las variaciones fueron positivas cuando el ciclo iba al alza y pueden ser negativas cuando... Y luego quería hacerle una pregunta a Paco. ¿Cómo, en vuestra propuesta, de dónde proceden los recursos? Los recursos proceden del paso en el que los ingresos de las comunidades se mutualizan para constituir el fondo que va a dar origen a la nivelación. Sí, pero ¿y de ahí qué parte constituye el fondo de estabilización? La que se decida. Es decir, por eso decía que tienes que tomar como referencia
el ritmo de crecimiento de los ingresos que efectivamente quieres distribuir, ¿no? Y puedes referirlo a una regla de gasto. Es decir, sí. Vale, ya lo entiendo. Y esta es la en realidad mi intervención iba en esta dirección. Es decir, yo creo que hay un argumento para contemplar que los fondos no sean individuales, que es que hay un compromiso de nivelación. Entonces, si hay un compromiso de nivelación, quiere decir que los recursos tienen un origen territorial, pero se van a poner en un fondo común y se van a repartir de manera que haya nivelación. Y eso va a permitir una determinada evolución de los ingresos de cada comunidad y de sus gastos. Si el paso es ese, podemos decidir colectivamente que para anticipar problemas que cualquier comunidad pueda tener en momentos de caída de los ingresos, lo que yo voy a repartir entre las comunidades no es todo, sino aquello que permite financiar una cierta trayectoria de gasto, y el resto, no solamente lo que se desvíe la recaudación efectiva de la normativa, sino el resto, por encima de esa regla de gasto, va a un fondo como el de la... Hay una regla automática de dotación y de aplicación de... Más allá de los artilugios y los artefactos de fondo de estabilización, dependiendo de que sean individuales, sean colectivos, sean mancomunados, deberíamos apuntar qué entramado institucional va a definir eso, es decir, el Comité de Política Fiscal, el Senado. A mí me parece que sería bueno empezar a esbozar el cómo se llevan a cabo los acuerdos, porque claro, hasta ahora el único que a mí me llega es que la única arquitectura institucional ahora mismo de coordinación interautonómica es el Comité de Política Fiscal. Me parece que esto es casi como quedar a tomar café y vernos. Y en ese tema, la experiencia compartida, o bien el Senado como en Alemania, o bien... O sea, no podemos quedarnos con un Comité de Política Fiscal como órgano que va a conseguir ajustar. Bueno, se hace una regla automática, no hace falta. Y si se hiciera por la vía esta que yo proponía, tendría que haber un órgano independiente que sería más bien del tipo AIREF para hacer las previsiones, para validar las previsiones de ingresos. No podría ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no? Tendría que ser un órgano independiente, ¿no? Yo creo en primer lugar que si fuéramos a hablar de fondos no debería haber uno por comunidad, sino uno global. ¿Por qué? Hombre, porque al final el propio sistema quiere igualar la provisión de al menos servicios públicos básicos. Si tú tienes uno en cada comunidad, a una le va bien, a la otra mal, al final se va a producir la separación, la diferencia. En Estados Unidos yo entiendo que haya muchos, porque cada uno va por su lado, es decir, que no hay ningún fondo, pero que aquí no tendría mucho sentido y podría acabar produciendo diferencias en la provisión, que es lo que no se quiere, ¿no? Incluso si forma uno, que sería un poco la propuesta de Pau, que me parece más razonable, ¿cuál es el problema? Pues primero que hay que dotarlo, ese es el primer problema. Y claro, aquí desde el 2000 al 2007 ha ido todo muy bien. Y eso hubiera permitido durante unos años, como el de la Seguridad Social, ¿no? Durante unos años ha permitido llevar la cosa. Pero, a ver, yo no tengo nada claro que vaya a haber un ciclo alto y luego uno bajo y no sé qué. Luego, a ver en qué acaba ese dinero, como de la Seguridad Social, ¿no? En deuda, a lo mejor las comunidades autónomas, si pueden con la ley de estabilidad presupuestaria, se lo acaban gastando entre ellas. Y si formamos un fondo común, pues está el problema que han señalado también antes, que unos ponen y a lo mejor se lo llevan otros, con lo cual nadie estará contento, ¿no? Entonces, quizá una alternativa a estos problemas sería, pero claro, también es complicada, que la financiación autonómica, a ver, dado que la ley de estabilidad presupuestaria lo que te exige son equilibrios en términos de ingresos estructurales y gastos estructurales, liguemos la financiación autonómica a los ingresos estructurales. Con lo cual, es verdad que en este caso, el que asume el riesgo de las variaciones cíclicas de ingresos es el Estado, mientras que con los fondos son las propias comunidades las que lo van haciendo, ¿no? Aunque yo sigo pensando, ya sé que es imposible, ¿no?, que lo ideal sería que se cree un fondo común para los servicios fundamentales, que se financie con impuestos recibidos por las comunidades autónomas y que sean ellas
las que ajusten ese fondo con sus impuestos e incluso tomando prestado contra ese fondo común para alisarlo. Claro, eso es una reforma radical, ¿no? Pero lo ideal para mí sería eso. ¿Queremos que estos servicios se financien igual o se provean igual en todas las comunidades? Tiene que ir a un fondo común. Si cada uno va por su lado, seguro que va a haber diferencias. A ver, no, lo mío es solo un apunte sobre, no voy a entrar en si uno o único o varios, lo único que cuando hablamos de ingresos cíclicos, ingresos estructurales, creo que es así como hay que enfocarlo, como análisis de la evolución de los ingresos, pero entonces también es muy importante, como sabéis, el papel que tienen, por ejemplo, el ciclo inmobiliario dentro de los ingresos de las comunidades autónomas, lo cual quizá aconsejaría que no hacer este fondo independiente de los ingresos de impuestos como el de transmisiones, etcétera. Simplemente. No, simplemente quería trasladar una cuestión, y es que si aplicas una regla de gasto que está relacionada con la evolución del PIB potencial, en realidad le estás dando una automaticidad al funcionamiento, porque los gastos que establezcas dentro de esa regla de gasto, que pueden ser los servicios públicos fundamentales, están relacionados con tu crecimiento potencial. Por lo tanto, si el crecimiento es superior al potencial, tus ingresos van a ser superiores y automáticamente van a ir al fondo. Es decir, que se solucionaría el problema. Otra cosa diferente es que se considere que todos los gastos que tienen las comunidades autónomas son cíclicos, cosa que yo tengo dudas. Entonces, ahí habría que ajustar qué parte de la regla de gasto se aplica sobre aquellos que, o sea, o cómo se calcula para que se dirijan, para evitar la ciclicidad, que es una, o hasta qué punto tiene que estar protegido todo, porque de igual forma que si viene una crisis hay repercusiones sobre los beneficios y los salarios, pues también puede haber sobre los beneficios y los salarios del sector público. Es decir, que la regla de gasto habría que pensarla y elaborarla, pero desde mi punto de vista sí hay material suficiente como para llegar a una cierta automaticidad, de manera que tuvieras un exceso de ingresos que tuvieras que dedicar al fondo automáticamente. Miguel Ángel, la IRED sí que ha planteado en algún momento objetivos asimétricos. Asimétricos en temas de regla de gasto, por lo menos en objetivos de déficit. Es que lo del PIB potencial homogéneo para cada una de las comunidades autónomas es un ejercicio que lleva detrás todo un constructo econométrico Nairu, que bueno. Sí, claro. Es que cuando no se tiene nada que decir, bueno, es que no tengo una opinión clara, es decir, le veo ventajas e inconvenientes al planteamiento del fondo. Un fondo, desde luego, mutualiza, pero efectivamente existen problemas porque ¿cómo sabes de antemano que te estás pasando de recaudación y de que estas liquidaciones cedidas están por encima de la cuenta y cómo... Es decir, es que, vamos a ver, echando la vista atrás, en el año 2004 o en el 2006 nadie decía que la recaudación las liquidaciones de impuestos estaban por encima estaban creciendo por encima del ciclo, es decir, algunos sí lo decían. Sí, bueno, vale, algo. Una inmensa minoría, ¿eh? Vamos a ver, no, pero que te quiero decir que había mecanismos para saberlo. Otra cosa es que nadie lo quisiera escuchar, pero mecanismos había. Y no del año 2006, del año 2003. Perdón. Hombre, 2005, 2006, 2007 hubo el superávit público. Que podemos pensar que es la mitad del que hacía falta. O sea, éramos conscientes de que estaba más alcista del ciclo. Que quizá era la mitad del que había que tener o la cuarta parte. De todas formas, yo creo que hay alguna razón para pensar que las referencias, más que de cada comunidad, debían ser del conjunto, ¿no? Claro. Porque en realidad, vamos a ver, volvemos a la idea de que estamos hablando, si estamos pensando sobre todo en garantizar los servicios públicos, que nos preocupa más garantizar, que son los fundamentales, y no todo el gasto, porque yo no estoy pensando en garantizar todo el gasto de las comunidades ni alisar todos los ingresos de las comunidades, ¿no? Pero en el caso de los servicios públicos fundamentales, yo insisto en que sobre eso
tenemos especial interés en que haya compromisos de nivelación. Entonces, si vamos a definir compromisos de nivelación, será en base a los ingresos del conjunto. A ver, yo creo que aquí han salido varias cosas, muchas, pero uno, si esto va a todos los gastos o solo a los servicios públicos esenciales. Esa es una cosa sobre la que tendríamos un poco que ver qué resumen hacemos. Y la segunda es fondo de todos, fondo por comunidades. Pasa que en el fondo que dices de todos, ¿hay apunte particularizado o no? Es decir, puede haber un fondo, pero tú puedes hacer los apuntes, fulanita por todas, esto lo digo yo, no sé. Bueno, eso hay que hacerlo por contabilidad seguro, pero no sé. Bueno, tú dices que sirva para cubrir lo que haga falta. De los servicios públicos esenciales en el momento... Yo lo que digo es que como parte del compromiso de nivelación, se dice, los ingresos evolucionan de esta manera, pero lo que van a recibir las comunidades está topado por una regla de gasto y el resto son derechos que las comunidades tienen a futuro, todas por igual, pero estará puesto en un fondo, ¿no? Y cuando se den las circunstancias que justifiquen echar mano de él, podrán echar mano de él. Cada una tendrá sus derechos reconocidos, ¿no? Y en proporción a lo que haya aportado, porque están sometidas a la misma regla de aportación. No, ahí, Jorge. Una cuestión que yo creo que deberíamos tener en cuenta en el diseño de un fondo de este tipo es cómo se hace compatible el fondo, por ejemplo, con la consolidación fiscal. No olvidemos que la política de estabilización es competencia exclusiva del Gobierno central. Entonces, si en una situación de crisis, obviamente, tú tienes que acometer un proceso de consolidación fiscal, ¿hasta dónde el funcionamiento del fondo no te puede bloquear esto? Es decir, no estoy muy seguro. Una de las propuestas que estaban pensando en Estados Unidos precisamente sobre este tema era mutualizarlo, gestionado por el gobierno federal en comandita, y que tuviese un funcionamiento similar al del seguro por desempleo. Es decir, se siguen algunos criterios relativamente actuariales, hay una ligazón entre lo que aporta y lo que tiene derecho a recibir, pero tiene también un componente redistributivo, de tal forma que se mezclan los dos componentes. El actuarial, el que más aporta, tiene derecho a retirar algo más, pero no tanto como para mantener esa, digamos, ordinalidad en la relación entre lo que aporta y lo que retiras. Es una mutualización que ellos hacen similar a la del seguro por desempleo, precisamente para unificar estos 46 casos. La aportación al fondo se haría en función del el exceso de ingresos sobre el gasto que te aporta más como máximo la regla de gasto, ¿no? Entonces habría que tener cuidado en definir el año base de la regla de gasto, porque en un contexto de restricción fiscal blanda como el que tenemos, una comunidad autónoma que no se haya autoimpuesto ningún límite para gastar tendría una senda de gasto mucho más laxa que otra que sí que se le haya autoimpuesto. La referencia es que eso se hace con un modelo en que la comunidad está bien. Ya, pero la situación... Entonces no partimos del gasto real de un año base, de un gasto teórico. Yo creo que no hace falta lo del gasto, a lo mejor es que no lo entiendo bien, pero simplemente si tú lo que haces es alisar los ingresos, tienes bastante, o sea, solamente has de aplicar la regla sobre los ingresos. Pero es que no estamos hablando de alisar los ingresos. Esa era una de las opciones, pero la que parece que es más popular es la otra. Es la del fondo y los gastos. El fondo, alisar los pero ingresos, no los ingresos. Para crear el fondo. No, bueno. Para crear el fondo hay que alisar los ingresos. Sí. Hay que alisar. No los alisa, los desvía. Yo creo que es así, es así, ¿no? Lo que, si alisas los ingresos, pues en el momento en que los ingresos bajan, redistribuyes, digamos, el fondo, o sea, lo distribuyes para, de nuevo, y no creo que se necesite nada más, no sé. ¿Cuál es la pendiente de los ingresos respecto de la cual tú alisas? No, está pendiente, naturalmente, esto es un estudio, un trabajo econométrico, un trabajo de macro, de evolución de los ingresos potenciales, los reales, bueno, esto lo sabrá hacer Ángel perfecto. Bueno, aunque uno se equivoque un poco, pero tampoco
pero comparado, no sé, yo lo veo... El error va a un fondo. O sea, no se lo gasta nadie, nada por el estilo. Por lo tanto, si te equivocas, no se despilfarra. O sea, no se quiere equivocar hacia arriba hacia abajo, pero está ahí. En relación con lo que decía Jorge, yo no veo mucho problema, pero sí que es verdad que habría que negociarlo con la Unión Europea para que le den a España, bueno, a España yo creo que a todos, pero esto es bastante de sentido común. Y de hecho es una forma de meter un estabilizador automático muy sensato en el sistema, ¿no? Estabilizador automático social, si quieres, también, porque estás... Pero bueno, habría que hablarlo con ellos, porque si no puede haber un conflicto de que España como tal tenga que reducir y sin embargo las comunidades tengan que más... España como tal ahora mismo es el Estado el que asigna, el que responde y también el que asigna el déficit, los objetivos. Y esto yo creo que es una de las cosas que en el marco de futuro hay que cambiar, porque esto se ha visto que es que no. Porque ahora es así. No, ahora no es así, pero casi de todo lo que estamos hablando ahora no es así. Pero esta es una de las cosas que creo que tiene que de cómo se determinarán los saldos presupuestarios. Exacto.